Dice así: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Señor, clamamos a ti, primero para que esta palabra pueda ser no solamente alojada en nuestras mentes, sino que en nuestros corazones. Que la misión de los 12 pueda ser un fragmento importante de tu palabra que nos motive a predicar, a anunciar tus maravillas, Señor. Guíanos como iglesia para poder comprender en quién estamos cimentados, en ti, Señor, quien tiene toda autoridad. Te pedimos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tomen asiento. Imaginen por un momento que son dueños de un gran fondo, muchas hectáreas, muchísimas. Solo imagínenlo, ¿ya? No lo deseen. Imaginen. Y tienen muchas ovejas, demasiadas. Tantas ovejas que ustedes tienen otros asuntos que hacer y no pueden cuidarlas. Y lo que hacen es dejar pastores. Y esos pastores lo que deberían hacer es cuidar de todas sus ovejas en un amplio y gran terreno. Pero pasado el tiempo, tú que eres dueño de todo eso, vuelves. Y te das cuenta que los pastores lo único que han hecho es desperdiciar su tiempo en ociosidades y que todas esas ovejas están dispersas. Te pregunto, ¿qué harías tú? Es muy probable que tengas un plan para poder recuperar aquellas ovejas, ¿cierto? Quizás no irías tú solo, porque sería casi imposible que tú las puedas recoger o juntar todas de nuevo. Pero hermanos, el plan del Señor es hermoso porque en su soberanía Él decidió y nos mostró cómo es que Él juntó a todas sus ovejas. Y creo yo que aquí estamos comenzando a ver la misión del Señor, no solamente de lo que Él iba a hacer, sino que cómo Él iba a llevar a cabo su misión, utilizando a 12 discípulos. Así que acompáñenme y veamos cómo esta historia del Señor enviando a estas 12 primeras personas que luego se convertirían en apóstoles, cómo es que Él los envió y qué lecciones nosotros podemos tomar para la iglesia del día de hoy, ¿ya? Así que vamos allá. Veamos 3 aspectos importantes de cómo es que esta misión nos puede servir a nosotros. Lo primero que quiero que todos tengamos claro es que ellos tenían un objetivo fijo, una clara meta. El Señor les dijo cuál era el objetivo de esta misión. No solo eso, les dijo que debían confiar en la providencia y en la dependencia que ellos debían tener en toda la misión. Y tercero, también mostró los resultados que iba a tener esta misión. ¿Amén? Este segmento es mucho más largo. Y específicamente el del día de hoy, nos muestra de la misión inmediata, porque los versículos que continúan en Mateo 10 nos muestran las repercusiones que la misión tiene, pero a largo plazo. La persecución que se va a generar. Pero sobre el Señor está hablando lo que iba a suceder inmediatamente en esa misión de aquellos 12 hombres. Así que veamos lo que el Señor dice. Lo primero que el Señor les dice es que en esta misión clara, evidente, estos tienen un objetivo claro. Ellos saben qué es lo que tienen que hacer. Y el versículo 5 y 6 nos dice esto: por caminos de gentiles no vayáis, y por tierra o ciudad de samaritanos no entréis, sino tenían que ir específicamente a un lugar, a la casa de Israel, a las ovejas perdidas que habían en esa casa.
Así que les pregunto, ¿por qué el Señor da esta instrucción? Si nosotros sabemos que el Señor vino para redimir a gente de toda raza, de todo pueblo, de toda tribu y de toda nación, como dice Apocalipsis. ¿Está siendo arbitrario nuestro Señor al decir no entren donde los samaritanos, no entren donde los gentiles y vayan específicamente donde los judíos o las ovejas perdidas de la casa de Israel? Y hermanos, con un rotundo no digo, el Señor no está siendo arbitrario, sino que está siendo intencional. Y esto tiene una razón. Primero quiero recordar dos textos que nuestro hermano Cristian nos expuso la semana pasada. Jeremías 56 decía así: ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes los descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. ¿Se fijan? Lo que yo les decía, el Señor dejó un pueblo de ovejas, pero sus pastores desperdiciaron el tiempo, anduvieron en los montes. Eso quiere decir, hermanos, el pueblo de Israel andaba fabricando sus propios altares. Ellos tenían un templo, pero ellos prefirieron adorar a otros dioses y sus ovejas se perdieron. Por lo tanto, Ezequiel 34, 11 y 12 dice así: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de las ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día nublado y oscuro. Así que el Señor, en su plan soberano, Él mismo iba a venir a solucionar este problema. Era Dios mismo quien se iba a encarnar para juntar a sus ovejas. Y lo estaba haciendo. Estaba juntando a hombres de la casa de Israel, a estos 12 discípulos, pero en su plan soberano, hermanos, esto es lo hermoso, Él no solamente lo iba a hacer solo. Él lo iba a hacer con discípulos que los iba a convertir en apóstoles. Nuestro hermano Cristian también nos dijo la semana pasada que el Señor miró a todas esas ovejas perdidas y lo que sintió dentro de su corazón fue compasión. ¿Por qué, hermanos? Porque andaban como ovejas que no tienen pastor. Esas ovejas dispersadas. Por lo tanto, Él les dio una instrucción a estos discípulos antes de enviarlos. Por lo tanto, les dice, rueguen u oren al Señor de la mies para que envíe más obreros a su mies, a esos campos, ¿cierto? Para que trabajen. Así que ahora no solamente esto se quedaba en ruego, en una intención, sino que ahora iban a pasar a la acción misma. Y en su plan soberano, hermanos, el Señor no iba a hacer este trabajo solo. Esto es lo hermoso. Porque si bien Ezequiel 34 dice que Él mismo irá a buscar a las ovejas, la extensión del Señor son sus discípulos. Ellos ya habían pasado un buen tiempo escuchando las enseñanzas de Jesús. Nosotros vimos que ellos habían escuchado el Sermón del Monte. Ellos habían visto cómo el Señor había sanado a estos 2 gadarenos que tenían una legión de demonios. Nosotros vimos cómo el Señor había sanado a un mudo, a la hija del centurión, al leproso, cómo el Señor había resucitado a la hija de Jairo, cómo había hecho tantos milagros. Pero había llegado el momento, hermanos, en que el Señor ahora iba a comisionar a esas personas que lo estaban escuchando. Que no solamente iban a ser aprendices, sino que iban a ser actores principales. Pero déjenme darle otro argumento. No es solo que el Señor tenía que restaurar a la casa de Israel y olvidarse de los gentiles y olvidarse de los samaritanos. Fíjense lo que dice Isaías 49, 6. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones. Fíjense lo que dice. Dios iba a restaurar por medio del Mesías a la casa de Jacob, a Israel. Pero para que fuera luz a las naciones. El orden es claro en la Escritura. El capítulo 49 de Isaías dice, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Por lo tanto, lo que estaba haciendo el Señor, aquí estaba empezando a desplegar su plan eterno. Sus decretos, todo como Él lo pensó desde el inicio, como Él dijo que iba a salvar al hombre. Él ahora lo que está haciendo es encarnándose. Él se hace hombre, viene a la tierra, nace en un pesebre y comienza muchas décadas después a enseñarle a estos hombres para que ellos ahora junto con Él sean luz a las naciones.
¿Se fijan? Con un objetivo claro. Primero la casa de Israel, luego para que ellos sean luz a las naciones. Esto mismo lo podemos ver en Génesis 12:3. ¿Se acuerdan cuando Dios llama a Abraham? Y Dios llama a Abraham de la tierra de Ur de los Caldeos. ¿Y qué le dice? Que en su simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Desde los judíos, hermanos, iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Esto se cumple primeramente en Cristo. Pero a Cristo y a Dios, a nuestro Dios le place que Cristo mande a hombres como usted y como yo para que evangelicen a una localidad. Ahora estos hombres tienen una distinción clara entre usted y yo. Y eso también debemos entenderlo. Tienen un objetivo, pero hay una distinción con nosotros. Ellos pasan de ser discípulos a ser apóstoles con mayúscula. ¿Por qué digo apóstoles con mayúscula? Porque los apóstoles tenían un oficio claro, definido. Ser la misma extensión de Jesús. Hermanos, cuando un apóstol habla, es Cristo hablando a través de él. Cuando Pablo, por ejemplo, dice en su carta, no digo yo, no dice el Señor, sino yo, él no está diciendo que se contradice con el Señor. Él está diciendo, tengo la misma autoridad que el Señor, porque soy enviado por Jesús. Los apóstoles son un oficio establecido, claro, y estos apóstoles tenían una meta definida, ir a los judíos, hermanos, para que ellos fueran salvos. Fíjense que aquellos hombres fueron los que Dios destinó para cimentar las bases de la iglesia. Si hoy nosotros estamos aquí, si predicamos el evangelio, es porque ellos lo explicaron. Es porque tenemos un evangelio como el de Mateo. Tenemos las palabras de Pedro en sus cartas, las de Juan, todas las epístolas de Pablo. Esos apóstoles nos dejaron la enseñanza, pero todo comienza de estas personas pasando de ser discípulos a apóstoles, de estudiantes a protagonistas. Ellos ahora debían ser esos maestros que iban a ir así como el Señor mismo les había enseñado a ellos. Y hermanos, esto era sin distracciones. Y esto es lo más importante de la primera parte. Él les deja una meta clara, pero porque esa meta clara no permite que se distraigan ni con los judíos, ni con los gentiles, ni con los samaritanos. La meta era tan clara, hermanos, que ellos debían ir a esas localidades. No podían entrar a otras localidades, ya sabemos, porque el plan redentor lo que implicaba era que primero los judíos, luego los samaritanos y después los gentiles. Ellos no podían hacer lo que querían. Ellos no podían decir, mira, esa localidad igual está perdida, me parece que es buena idea ir para allá. No, hermanos, Jesús los había comisionado con un objetivo claro y sin distracciones. Los discípulos tienen esto en mente. Y no es solo también el objetivo claro, es el mensaje claro. Si usted va conmigo al texto, lo que nosotros vamos a encontrar es que Jesús no solamente les dice dónde tienen que ir, Jesús les dice lo que tienen que hacer y qué decir. Fíjense lo que dice el versículo 7 y el 8. Dice, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y el versículo 8 dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. ¿Quién había hecho eso? Jesús. ¿Y quién había predicado el reino de los cielos acercado? Jesús. ¿Se fijan? Ellos habían escuchado y habían visto eso de Jesús. Ahora había llegado el tiempo en que ellos debían hacer eso mismo. No era solo una meta clara, era ser el fiel reflejo del Señor que los había enseñado. ¿Amén, hermanos? Por lo tanto, yo me imagino esto, que ellos eran como unos embajadores siendo los extensores del mensaje de Cristo. Pero el mensaje era claro. El reino de los cielos se ha acercado. Los otros evangelios nos dicen que el mensaje le agregan una cosa más, pero creo que Mateo tiene algo claro. El reino de los cielos se ha acercado. Los otros evangelios dicen arrepentidos. Pero hermanos, ellos tienen que haber ido por todas esas localidades con este mensaje. El rey que ustedes esperaban ha llegado. El rey llegó. ¿Y las personas qué tienen que haberle dicho? ¿Y cómo lo sabes? ¿Y qué ellos le debieron haber dicho? Porque los mudos hablan. Los ciegos ven, los cojos saltan. Los leprosos son sanados, los muertos son resucitados. Y tienen que haber empezado a contar todo eso. Y alguien quizás les debió haber dicho, ¿y cómo yo sé eso?
Y ellos demostraban el mismo poder que habían visto. Ese mismo poder que por gracia habían recibido en la persona del Mesías del Señor, ahora ellos lo iban a dar de gracia. Porque de gracia lo recibiste, de gracia lo das. Así que, hermanos, ellos eran la misma extensión de Jesús. No había ninguna diferencia. Y quiero ser enfático en esto. Si bien nosotros debemos tener la misma meta clara, no ir a los judíos, me refiero, sino que evangelizar sin distracciones, debemos entender algo. Hay una diferencia, hay una distancia tremenda entre los apóstoles, estos 12 apóstoles, y nosotros. Usted no crea que tiene el poder en sus manos para sanar enfermos. De hecho, todos nos hemos enfermado y algunos padecemos enfermedades que sabemos que no tenemos cura. Y vivimos con ello, porque confiamos en que esto, hermanos, era para demostrar una cosa, que el reino de los cielos se había acercado. Y así como les dije hace unas semanas atrás, nosotros no necesitamos milagros, no necesitamos que se resucite un muerto de nuestra iglesia, porque ya el que murió y resucitó ya está vivo y reina. Ya tenemos la prueba fehaciente de que los muertos resucitan, y ese es nuestro Señor levantándose de la tumba. Ya tenemos nosotros la prueba eficaz de que todo lo que el Señor dice es. No necesitamos esto. El oficio apostólico cesó. Los apóstoles no están hoy, pero el mensaje continúa. El reino de los cielos está aquí. El reino de los cielos se ha acercado. Y usted tiene esa misma misión. Predicar el mismo mensaje que nos entregaron los apóstoles. El mismo mensaje que Jesucristo les dejó a ellos. Fíjense lo que dice el versículo 1 de este capítulo. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y hay personas hoy llamándose apóstoles. Pero fíjense que lo que Jesús hizo, les dio autoridad ¿a quiénes? A sus 12 discípulos. El texto es claro. Entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. Hermanos, apóstoles no hay hoy. Si usted escucha a alguien que le dice hay apóstoles, huye de ese lugar. De todo tienen menos de Cristo. Porque ya tenemos lo suficiente. Las bases de nuestra iglesia fueron echadas. Las tenemos en la Escritura. El privilegio que nosotros tenemos hoy es descansar en la enseñanza apostólica. No necesitamos que alguien venga a sanar. No necesitamos que alguien venga a resucitarnos. Necesitamos confiar y creer en esta verdad. ¿Qué más necesitamos? Predicar el mensaje fielmente. Tan fiel, hermano, que no podemos desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Fíjense que el apóstol Pablo, que él dice que fue como un abortivo de estos apóstoles porque el Señor lo llamó después. Fíjense que él dice en Gálatas 1:8, dice, mas si aún nosotros, hablando de los apóstoles, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os anunciamos, sea maldito. Hermanos, el mismo apóstol entendía algo, que él solamente tenía que replicar la enseñanza que había recibido de Jesús. ¿Se fijan que en la mañana leímos el texto de la cena del Señor? ¿Qué decía él? Asimismo yo recibí del Señor, hablando de la cena, porque él no tenía la autoridad para hablar de otra cosa que no fuera lo que el Señor le había dicho. Si el Señor lo envió, él tiene que hablar esas palabras. Y la iglesia se sustenta en eso. Si este apóstol tenía este temor de decir, todo lo que yo hablo tiene que ser sustentado con el evangelio que hemos recibido. Porque si hablo otra cosa, yo mismo soy maldito. O un ángel del cielo. Hermanos, debemos entonces mantenernos firmes en esta verdad. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuántos creen esto? Que debemos predicar sin cesar el reino de Dios. Esto es hermoso porque ellos predicaban el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Pero nosotros tenemos la verdad completa. Ellos estaban viendo al rey, una ventaja muy superior a la nuestra. Pero nosotros sabemos dónde está el rey. Ellos dudaron cuando su maestro fue apresado. Nosotros sabemos que él venció la muerte. ¿Se fijan? Tenemos la historia completa. Debemos predicar el evangelio. ¿Y por qué no debemos ni movernos ni a la derecha ni a la izquierda? Con este objetivo claro, sin distracciones, hermanos. Porque las personas necesitan escuchar esto.
¿Qué le van a decir a alguien que está enfermo, terminal en un hospital? ¿Que Dios lo ama? Hermanos, como decía nuestro pastor Miguel, él tiene un problema mayor. Su alma quizás puede perderse eternamente y la iglesia a veces calla ante esa realidad. Prefiere consolarlo y decirle, Dios te ama, Dios está viendo tu aflicción. Pero hermanos, si puede predicarle el evangelio a esa persona que está viendo cómo su vida se termina, hágalo. Hágalo. Porque ese es el mayor problema del hombre, que está viviendo lejos del reino de Dios. Predíquele que el reino de Dios se ha acercado y que este rey vino para liberar a los cautivos, para los que están presos en sus pecados, liberarlos de Satanás, para darle la restauración definitiva a su alma. Esto es lo importante. El rey se levantó de los muertos y reina en el cielo. Y todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Señor, verá la remisión de sus pecados y la vida eterna fluyendo dentro de su corazón. Hermanos, nada es más importante que eso. Y déjame decirte que si esto no te mueve a ti a hablar a las personas que se están perdiendo, nada más lo hará. No hay nada que les sirva, porque su vida en un momento se va a acabar, en un abrir y cerrar de ojos va a terminar. Pero necesitan escuchar que el Señor ha venido a buscar ovejas perdidas. Con la misma compasión que el Señor miró a todas esas ovejas, esa misma compasión está aplicando en el corazón de sus discípulos, y esa misma compasión debe tener la iglesia hoy para predicar el mensaje del evangelio. Así que creo que todos conocemos el mensaje del evangelio. Y si tú llevas años en la fe, déjame decirte de que tenemos una meta más amplia. No vamos a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vamos a toda persona que necesite escuchar el evangelio. Y tú, estoy seguro que tienes en mente muchas de ellas. Tú sabes quiénes son los perdidos. Anda, predícales. Míralos como ovejas que no tienen pastor y guíalos al buen pastor, a nuestro Señor Jesús. Predica el evangelio sin tapujos y con pasión llévalos a Él. Amén, hermanos. ¿Se entiende? Este objetivo es claro, es sin distracciones en el camino. Pero Jesucristo no es lo único que les iba a decir. Él se preocupó de cada detalle de esta misión. Esta misión iba a implicar no sabemos cuánto tiempo, pero si de algo ellos debían estar seguros era que en la misión debían tener una dependencia total. Veamos el segundo punto. El versículo 9 y 10 dice así: no os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Está ocupando el mismo lenguaje que ya les había dicho, que enviara obreros a los campos o a la mies. ¿Se fijan? Pero les dice algo. El obrero que hace eso, el obrero que con compasión ve a esas almas perdidas y va a esas ovejas perdidas, puede estar seguro de una cosa: el obrero que va al campo a trabajar es digno de su salario, merece ese salario. Nosotros no somos quienes para decirle al Señor, ya pues, dame mi salario, pero sí podemos estar confiados, hermanos, en que si vamos a trabajar, en que si invertimos nuestras vidas para predicarle a las almas perdidas, nuestro salario está asegurado. No hay que ni siquiera ir donde el rey a decirle, ya pues Señor, me falta esto, porque el Señor nos va a dar la provisión necesaria. Fíjense lo que dice la misma Escritura. Cuando el Señor guía a su pueblo por el desierto hacia Canaán, cuando ya estaban a nada de entrar, el Señor dice esto: y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Deuteronomio 8:3. Hermanos, el pueblo de Israel, cuando no tuvo nada y solo el Señor, entendió que quien lo sustenta es el Señor. Y aquí hay un problema. La iglesia de hoy, tan materialista como es la forma en la que vivimos, estamos sujetos o muy probablemente inclinados, hermanos, a hacer todo por nuestros propios medios. Si me falta dinero,
¿qué tengo que hacer? Trabajar más. O sea, si tengo un estilo de vida y vivo de esa forma y estoy llegando justo a fin de mes, ¿qué pensamos? Tengo que trabajar más. En desmedro de lo que podemos hacer para el reino de Dios. Muchas personas dicen, hermanos, no puedo quizás ir a la iglesia porque tengo que trabajar. Pero así como los exhorté cuando prediqué sobre el Sermón del Monte y este tema, les digo y les vuelvo a decir que creo que la iglesia muchas veces no experimenta lo rico de la dependencia de Dios porque no quiere depender de Dios. Porque quiere solucionar sus problemas. Porque no entiende que primero es el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura. Por lo tanto, ¿qué hace una persona? Dice, me están faltando añadiduras, voy y las consigo. Pero no piensa en seguir en el reino de Dios, seguir predicando de Dios, seguir viviendo para Dios. Dice, no me queda tiempo para eso y tengo que ir tras las añadiduras. Pero el Señor exhorta algo completamente distinto en el Sermón del Monte. Él dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿No valen más los obreros que son dignos de su salario, que viven por el reino de Dios? ¿No valen más que esas flores? O sea, que esas flores y que esas aves. Amén, hermanos. Valemos más. Esa sangre que nos redimió, esa misma sangre es la que nos pide y nos exige que vayamos a predicar en el reino de Dios, que vayamos a buscar las almas. Hermanos, no sabemos cuánto tiempo duró esta misión. No creo que meses, no creo que hubiesen ido por tanto tiempo, pero sí creo un par de buenas semanas. Pero no podían llevar otro par de calzados, no podían llevar otra túnica. Muchas cosas no debían llevar. Y yo tengo una hipótesis que coopera para el punto número 1, de ir sin distracciones. El que va ligero, va sin distracciones. El que va lleno de comida y de cosas, va más lento. Y creo yo que ellos debían ir con una meta clara. Pero en esa meta clara debían depender completamente del Señor que los había enviado. El Señor los había llamado, pero el Señor también los iba a sustentar en aquella misión. Y yo creo que eso es para toda la iglesia. Así como ellos estaban confiando en que el Señor los estaba sustentando en esa misión, todos nosotros podemos y debemos vivir este tipo de vida. Que el Señor nos sustente. Hermanos, no los puedo invitar a afanarse en los asuntos de este mundo. Debo y estoy obligado a invitarlos a afanarse en los asuntos del reino de Dios, en la predicación, en la proclamación de la palabra de Dios. Si esto no ha sido una prioridad en su vida, hágalo una prioridad. Y le aseguro que el Señor recompensará cada uno de sus esfuerzos. Le aseguro que no faltará nada en su mesa. Pero no privilegie los asuntos temporales por sobre los eternos. Tengo una cosa más que decirles respecto a este punto. Les aseguro, hermanos, que cuando sus ojos vean al Señor, que los ha enviado a ustedes, ese mismo Señor que envió a estos discípulos, sus ojos se llenarán de lágrima y de emoción al ver que cada esfuerzo por servir en el reino de Dios y por predicar en el reino de Dios valió la pena. Estoy seguro, hermanos. Estoy seguro porque estos discípulos que fueron como apóstoles, cuando volvieron contentos. Ellos le dijeron al Señor que todo lo que Él les había dicho había resultado así. Que los demonios se sometieron, que los enfermos eran sanados por ellos, por su palabra. Así que, hermanos, esa dependencia fue real. Esa misma dependencia está para el pueblo de Dios hoy. No deje pasar esto. A veces vemos esto como una aflicción, como alguien que dice, a ver, tengo que empezar a depender de Dios y de su providencia y quizás me van a faltar estas cosas y estas otras cosas y quizás quiero servir más en la iglesia pero no puedo, o quizás quiero destinar un día para ir a ver a esas personas que yo sé que están perdidos.
pero que no tengo tiempo para ir porque tengo demasiado trabajo o porque tengo que hacer otras cosas, hermano. Y postergamos eso, esas almas que están perdidas, esas ovejas perdidas. Pero les aseguro que alguien que toma la decisión de predicarle a esas ovejas y hace eso, el Señor lo recompensará. Amén. Tendrá su debida recompensa, tanto aquí en la tierra como en el cielo, porque el obrero es digno de su salario. El Señor nos sustentará. Cambia tus prioridades entonces y verás, y te aseguro, que Dios no te dejará caer. Así que, hermanos, el Señor lo que está haciendo entonces no es solo predicando y enseñando, ahora está enviando. En su plan redentor, Él está utilizando a estas personas para extender su reino. Si se fijan, el reino de los cielos se había acercado con Él, pero ahora se había acercado a través de estas personas que lo estaban siguiendo. Los envió con una misión clara, un objetivo claro, pero también la dependencia debía ser total. Vamos al último punto. El Señor ahora lo que debería hacer, o lo que iba a hacer, era mostrarles cómo debían proceder ellos en base a la respuesta de las personas. Del 11 al 15 dice así: mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Hermanos, con el Señor no hay medios tintes, no hay grises, no hay matices. Con el Señor es blanco o negro. Hermanos, con el Señor es juicio o salvación. No hay estado intermedio. Y estas personas debían responder al mensaje. Pero veamos algo llamativo en esto. Ellos, como buenos judíos, en el siglo I tenían una costumbre. Por eso que podían viajar ligero. Si llegaban a una localidad, ellos debían buscar a personas piadosas o dignas. Y esto es porque el judío estaba esperando una cosa: que llegara el reino de Dios. Todo buen judío, bien entendido en la ley del Antiguo Testamento, él iba a esperar una cosa: que el Mesías apareciera. Por lo tanto, ¿ellos qué debían buscar? A esas personas, que serían quienes los hospedarían, les darían alimento, les proveerían para que ellos pudiesen desplegar su misión en aquella localidad. Por lo tanto, el Señor, sabiendo que existían personas dignas que estaban esperando el reino de Dios, ¿ellos qué les dice? Entren a la ciudad y pregunten sobre esas personas. Búsquenlos y salúdenlos. Si esas personas los reciben, lo que ustedes harán con ellos será darles de su paz. Es como Cristo mismo dándole la paz. Pero si no, hermanos, sacúdanse el polvo de vuestros pies. ¿Qué quiere decir esto? Una costumbre del primer siglo de los judíos era cuando iban a una ciudad pagana o gentil, ellos al salir se sacudían el polvo de sus pies, simbolizando de que se estaban quitando la contaminación que existía en ese lugar. Por lo tanto, cuando Jesús les dice: vayan a esa localidad, recuerden, versículos 5 y 6, ovejas perdidas de la casa de Israel, eran judíos. Si ellos no escuchan el mensaje, ustedes trátenlos como gentiles, porque no están esperando al pastor. ¿Se fijan? Trátenlos, sacúdanse el polvo de vuestros pies, quítense ese polvo porque esa ciudad es inmunda, está a expensas del juicio de Dios. Pero veamos cómo el Señor procede, porque esto tiene raíces profundas en el Antiguo Testamento. Número 6:24, la gran bendición sacerdotal que todo el pueblo anhelaba, que el sacerdote derramaba sobre el pueblo era: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Es por eso que el judío, al despedirse, ¿qué decía, hermanos?
Shalom. Hermanos, darse la paz para el judío no era algo trivial, no era algo común. Para ellos era muy importante. Por lo tanto, el Señor les dice, si en una casa, si ustedes llegan a una ciudad y predican el Evangelio, ustedes predican que el reino de Dios ha llegado, que se ha acercado, y esa persona que estaba esperando el reino escucha esto y dice, wow, el reino de Dios llegó. Y llegó aquí, esa persona en su casa, ¿con qué queda? Con la paz de Dios. Cuando esa persona escuchaba sobre el reino de Dios, sobre que el Mesías había llegado, y aceptaba este mensaje y lo atesoraba en su corazón, sobre él, hermanos, resplandecía el rostro de Dios. Era Dios mismo mirándolo a la cara. Era Dios mismo entrando a ese hogar. Por lo tanto, la gran bendición llegaba. Y eso no ha cambiado. Toda casa que recibe el Evangelio de Cristo es una casa iluminada por el poder de nuestro Cristo. Pero, hermanos, toda casa que rechaza esto es una casa a expensas del juicio de Dios. Jesucristo dice que es más tolerable el juicio de Sodoma y de Gomorra que el juicio sobre esa casa o ciudad. No es algo para jugar. No es algo para perder el tiempo. No es algo para predicar livianamente. Hermanos, si usted supiera que sobre una casa, esa casa de su amiga o de su hermano o de su sobrino que no conoce a Cristo, pero que alguien le predicó del Evangelio, que el juicio va a ser severo, usted va y predica el Evangelio real, tal cual es. Le dice que el reino de los cielos ha llegado, que Cristo reina. Le diría, escúchame, porque si no estás a expensas de un juicio peor que el de Sodoma y de Gomorra. Y hermano, les digo a cada uno de ustedes, el Evangelio no es para jugar, no es para tratarlo livianamente. Si tú has escuchado el Evangelio de Cristo y sigues viviendo de la misma forma que vivías antes, no te has arrepentido y no has creído en Cristo, es mejor no haber escuchado de Él. Porque para ti estoy seguro que también el juicio será peor que el de Sodoma y de Gomorra, porque escuchaste el Evangelio tal como fue. Para estas ciudades judías, hermanos, debían estar esperando al Mesías, debían escuchar el mensaje y responder positivamente a él. Pero todas esas personas que rechazaron el mensaje tienen un juicio mayor. Les pregunto, ¿cómo fue el juicio sobre Sodoma y de Gomorra? Déjenme leer el Génesis 19, 24 y 25. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Hermanos, no quedó nada de esas localidades. Fueron extintas con fuego y azufre del cielo. ¿Ustedes creen que es algo liviano? ¿Es algo para jugar? ¿Es algo para perder el tiempo? No, hermanos. Estas personas estaban ante el juicio eterno de Dios. Por lo tanto, el pueblo de Dios debe temer a su Dios. Temamos a Dios. ¿Qué diferencia hay sobre el judío del primer siglo que estaba esperando el reino? Y que llegado el Mesías y la predicación del Evangelio, siguió viviendo de la misma forma. A un cristiano del siglo XXI, que ha escuchado el mensaje del Evangelio, que asiste a una iglesia y que sigue viviendo de la misma forma. Hermanos, ¿qué diferencia hay? Ninguna. Fuego y azufre cayó del cielo. Teme, hermano. Teme ante el Dios justo. Teme a Dios. Fíjense lo que dice Romanos 11, 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, hablando de los judíos, a ti tampoco te perdonará. Pablo reprendiendo fuertemente a la iglesia de Roma, que creía que porque iba a la iglesia ya estaba listo. No, les dice, si ustedes no muestran frutos de arrepentimiento, igual que esos judíos que estaban en el desierto, a ti tampoco te perdonará Dios. Por lo tanto, la iglesia debe responder de una forma positiva al mensaje del Evangelio, abrazar el Evangelio y vivir por él. Hermanos, teme, de verdad teme. Quizás tú hoy podrías decirme, David, espérate un poco.
A mi casa no llegó ninguno de esos 12 apóstoles a decirme que el reino de los cielos se había acercado. Tú podrías decirme, David, sobre mí no va a caer azufre y fuego del cielo, porque ninguno de esos 12 apóstoles llegaron a mi casa. Pero así como les dije al comienzo de la predicación, nuestra predicación es apostólica. No inventamos nada. Predicamos el evangelio tal cual es. El mismo evangelio que los apóstoles nos dejaron. Por lo tanto, hermanos, te pregunto, ¿cómo hubiese respondido tú si esos 12 apóstoles hubiesen entrado a tu casa? ¿Qué le hubieses dicho? ¿Hubieses abrazado la verdad de que el reino de los cielos se había acercado? Y si nosotros predicamos el evangelio hoy, ese evangelio apostólico, te pregunto entonces, ¿cómo has respondido? Porque a través de la predicación de este púlpito, ese mensaje ha llegado a tu casa, ha tocado la puerta de tu corazón. Te pregunto, ¿cómo respondes? Porque 1000 veces mejor, infinitamente mejor, hermanos, es que tú abraces el evangelio y recibas la paz de Dios. Que Dios te mire y te guarde, que alce sobre ti tu rostro y te dé paz. Que tenga de ti misericordia es 1000 veces mejor, hermanos, que experimentar un juicio peor que el de Sodoma y de Gomorra. Por lo tanto, te pregunto, ¿cómo respondes? Porque necesitas responder al evangelio de Cristo. Y ten claro esto, hermanos. Las personas que te rodean necesitan responder al evangelio de Cristo. ¿Qué harás? ¿Entrarás en la misión? ¿Qué harás? ¿Escucharás el mensaje? ¿Y lo propagarás? ¿Qué harás, hermano? Propagarás el mensaje y dependerás plenamente de que Dios sustentará toda tu vida. ¿Qué harás, hermanos? Propagarás el mensaje, dependerás de la providencia de Dios y no solo eso, sino que esperarás la respuesta de estas personas. ¿Qué harás? Porque el mensaje del evangelio no acepta matices. Es sí o es no. Es abrazarlo o rechazarlo. Y todo el que lo abraza tendrá la recompensa en su debido tiempo. Y el que lo rechaza, hermanos, está a expensas del juicio divino. ¿Qué harás? Póngase en pie y oremos al Señor. Señor, en esta hora te damos gracias. Primero porque en tu plan redentor quisiste salvar al pueblo judío. Señor, pero gracias al rechazo de ellos, nosotros podemos escuchar tu evangelio. Gracias, Señor, porque extendiste tu obra a todas las naciones y nos llegó aquí, a nosotros, a una ciudad como Talcahuano. Gracias, Señor, porque hay hombres y mujeres que responden positivamente a tu evangelio, que lo abrazan con fe. Pero, Señor, te pido, si hay alguien en este lugar que no ha abrazado tu evangelio en fe, no ha creído en ti, Señor, de que tú moriste por nuestros pecados y que resucitaste al tercer día, te pido que transformes sus corazones. Señor, el deseo de mi corazón es que esta iglesia completa esté frente a ti en el día del juicio final y no tenga de qué temer, porque nuestras manchas fueron lavadas por tu sangre. Señor, redargúyenos, exhórtanos, y no solo eso, danos el privilegio de propagar tu mensaje, de vivir en tu misión, sin distracciones, con un objetivo claro de predicar tu mensaje a toda criatura. Te pedimos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Demos glorias a Dios, hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. ¿Pastor Miguel? Sí, no se preocupe.